Imagínese esto. Un joven piloto argentino que, en apenas sus primeros 2 años en la élite, logra cifras mejores que varios campeones históricos de la Fórmula 1 en sus inicios. Sí, lo está escuchando bien. Hoy vamos a ver cómo Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine Fórmula 1 Team, está logrando números tan sorprendentes que está llamando la atención del mundo del motor. En este vídeo vamos a desgranar esos números, compararlos con otros pilotos históricos, analizar por qué está pasando y qué puede indicarnos para su futuro, y también para entender mejor la Fórmula 1 si usted es aficionado de siempre o quiere adentrarse en ella. Para los que no lo conozcan bien, Franco Colapinto tiene apenas unos años en la categoría reina, empezó en 2024 y aún así ha dejado huella. Vamos a ver cómo y por qué. Pero antes de seguir adelante, le invito a que se quede hasta el primer minuto y medio del vídeo, porque allí le daré un segundo gancho que le hará valorar aún más lo que viene. En este vídeo lo estructuré así. Primero hablaremos de los orígenes de Colapinto, luego sus primeros 2 años en Fórmula 1 con estadísticas comparativas, después analizaremos qué significan esos números frente a campeones de Fórmula 1 en sus inicios, y al final extraeremos conclusiones. ¿Por qué esto importa? ¿Qué puede venir? ¿Y qué puede usted aprender si es aficionado, aunque no sea un experto técnico? Franco Alejandro Colapinto nació el 27 de mayo de 2003 en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina. Desde joven mostró aptitudes para el automovilismo, karting, diversas fórmulas menores, y fue escalando rápidamente. En 2024 dio el salto a la Fórmula 1 con el equipo Williams Racing, debutando en el Gran Premio de Italia. Aunque como muchos jóvenes no partió ganando de forma espectacular, lo hizo con aquellas marcas de promesa que los equipos grandes buscan. Por ejemplo, su mejor resultado en esas primeras carreras, un 8º lugar, lo cual para un novato en equipo modesto es relevante. Y entonces llega su tránsito a Alpine, y la atención que generó. Pero como veremos, lo más interesante no es solo que esté ahí, sino cómo lo está haciendo, comparado con otros pilotos. Primeros 2 años, estadísticas y superación. Aquí viene el primer gran tramo de datos. Según la página especializada Stats Fórmula 1, en 2 temporadas 2024 y 2025 Colapinto ha competido en 22 GP, con promedio de clasificación aproximadamente 16º, promedio de llegada aproximadamente 14º, y acumulado 5 puntos en su primera temporada. Ahora bien, ¿cómo comparan esos números con lo que otros pilotos incluso campeones lograron en sus primeros años? Aquí es donde aparece el gancho potente que les prometí. Imagínese, un piloto que, en un coche no dominante, ya consigue ritmos especialmente en condiciones difíciles comparables o mejores que algunos nombres que luego se convirtieron en leyenda. Esa es la historia de Colapinto. A modo de ejemplo técnico, en un análisis reciente se observó que en condiciones de lluvia, con neumático intermedio, Colapinto tenía ritmo de 85,37 segundos por vuelta en un tramo de carrera, mientras que pilotos establecidos como Valtteri Bottas o Sergio Pérez registraron tiempos más lentos en ese mismo tramo. ¿Significa esto que ya es mejor que ellos? No necesariamente en todos los aspectos, pero sí significa que en condiciones difíciles demuestra un nivel por encima del que muchos esperaban en un novato. También es destacable su número de vueltas completadas, kilómetros corriendo, consistencia. Por ejemplo, en 22 GP ya había completado más de 5.991 kilómetros de carrera. Ahora bien, ¿y los campeones? Aquí algo de contexto. Muchos pilotos ganadores tardaron más tiempo en sumar puntos, o lo hicieron con equipos más fuertes. Cuando un novato lo hace con un equipo modesto, esos puntos y ritmos adquieren otro significado. De hecho, Colapinto es el primer argentino en la Fórmula 1 en 23 años, lo cual añade un componente de expectativas sociales y mediáticas. Comparando con campeones de Fórmula 1. En esta sección vamos a realizar una comparación más explícita entre los pilotos, centrándonos en sus primeros 2 años dentro de la Fórmula 1. Aunque no disponemos de todos los datos exactos para cada uno ya que las estadísticas completas no siempre están disponibles o son fácilmente comparables debido a los cambios de reglamento, equipos y contextos competitivos, sí podemos analizar con lógica y criterio qué implica realmente hablar de los primeros 2 años en la categoría. Este periodo inicial suele ser determinante para entender la adaptación de un piloto al entorno de la Fórmula 1, la transición desde categorías inferiores, el aprendizaje de los circuitos, la convivencia con la presión mediática y la capacidad de competir frente a compañeros con más experiencia. Por tanto, aunque los números concretos puedan variar, lo importante es captar la progresión, la consistencia y el ritmo de desarrollo que cada piloto muestra durante esa etapa de consolidación. Consideremos que un piloto de F1 gana el campeonato cuando tiene un coche dominante, equipo con presupuesto o experiencia. Un novato no suele tener lo ideal. Entonces,
cuando un novato en equipo modesto logra lo que Colapinto está logrando, se le mide diferente. Por ejemplo, los campeones de Fórmula 1 que se estrenaron hace décadas, tuvieron 2 temporadas de adaptación, pocos puntos, quizá una calificación destacada ocasional. ¿Qué tiene Colapinto de especial? Que su ritmo en ciertas condiciones difíciles ya está a la altura del medio del pelotón o mejor. En el análisis de lluvia mencionado, su 85,37 segundos por vuelta está al mismo nivel que Bottas o Sainz. Ese dato importa porque la lluvia borra parte de la diferencia de máquina y pone al piloto al frente. Aquí Colapinto aparece. Eso es lo que me lleva a decir, sus números superan a los de muchos novatos que luego se convirtieron en campeones. Esto no quiere decir, por supuesto, que ya esté en condiciones de ganar un campeonato del mundo. Todavía no ha conseguido victorias ni podios, y su camino en la Fórmula 1 recién comienza. Sin embargo, la proyección que muestra es notable. Se trata de un piloto joven, con un nivel de madurez y consistencia que no suele verse tan temprano en una carrera profesional dentro de la máxima categoría. Más allá de los resultados inmediatos, lo que realmente llama la atención es la sensación de crecimiento constante y la forma en que se adapta a un entorno tan exigente. Para una audiencia de entre 45 y 65 años, personas que crecieron viendo a los grandes nombres de la historia reciente del automovilismo, la irrupción de un joven latinoamericano con este tipo de proyección tiene también un componente emocional y simbólico muy fuerte. Representa no solo el talento individual, sino una continuidad generacional, una especie de esperanza renovada de ver nuevamente a un piloto de nuestra región competir de igual a igual con la élite mundial. Déjeme recordarle que, cuando usted seguía a los grandes pilotos de su época, figuras como Ayrton Senna, Michael Schumacher o Fernando Alonso, parte de la admiración hacia ellos se construyó durante sus temporadas de aprendizaje. Ninguno llegó a dominar la Fórmula 1 de un día para otro. Todos tuvieron etapas de adaptación, errores, momentos de duda y crecimiento. Lo interesante en el caso de Colapinto es que, a simple vista, parece estar acortando esa fase. Su curva de aprendizaje es más rápida, su nivel de confianza más estable, y su capacidad para extraer rendimiento del auto en condiciones diversas sugiere una comprensión del entorno más profunda de lo que cabría esperar a su edad y experiencia. Si esta tendencia se mantiene, podríamos estar presenciando el surgimiento de un piloto que, más que prometer, empieza a concretar lo que muchos solo proyectan en sus primeros pasos dentro de la Fórmula 1. Y ojo, no solo eso, sino que su número de seguidores, cobertura mediática y presencia en mercados latinoamericanos también están creciendo. En la era de los datos y las redes sociales, eso suma valor para los equipos. Repito, ritmo, datos, contexto, todos los elementos juntos le dan credibilidad. ¿Por qué está sucediendo esto? Factores clave. Ahora vamos a desmenuzar los factores que están permitiendo que Colapinto logre lo que está logrando. Desde karting, desde categorías inferiores, mostró velocidad, adaptabilidad y control en condiciones variables. Es cierto que Alpine y anteriormente Williams no son equipos dominantes dentro de la parrilla actual. No compiten en igualdad de condiciones con los gigantes como Red Bull, Ferrari o Mercedes, pero esa circunstancia puede convertirse en una oportunidad más que en una limitación. Estar en una escudería de media tabla implica menos presión inmediata por resultados, y a la vez, un entorno más propicio para el desarrollo personal y técnico del piloto. En lugar de ser medido únicamente por victorias o podios, el foco está en su capacidad de progresar, aprender del auto y contribuir al trabajo del equipo. Además, su rendimiento en condiciones cambiantes, especialmente en lluvia o con suelo húmedo, es un indicio muy interesante. En esas situaciones, donde el control del piloto pesa más que la superioridad mecánica, Colapinto demuestra temple, sensibilidad y una lectura de pista poco habitual para su nivel de experiencia. Ese tipo de actuaciones sugieren que, cuando la pista se iguala y el talento cuenta más que la potencia o la aerodinámica, puede sacar una ventaja real sobre rivales con autos más competitivos. En otras palabras, su valor aparece precisamente cuando las circunstancias se vuelven impredecibles. Por otro lado, hay que considerar que estamos hablando de un piloto extremadamente joven, nacido en 2003, todavía se encuentra en pleno proceso de maduración deportiva. En ese contexto, adaptarse con calma a la Fórmula 1, evitar errores graves y mantener un nivel de consistencia razonable es fundamental para construir una carrera sólida. Las cifras de abandonos de Colapinto no son alarmantes, especialmente si se comparan con las de otros debutantes en sus primeras temporadas. Cada abandono cuenta, claro, pero lo importante es la tendencia. Muestra un piloto que aprende rápido, que no repite fallos y que entiende que en la Fórmula 1 el talento no solo se mide por la velocidad pura, sino también por la capacidad de gestionar riesgos, resistir la presión y terminar carreras.
Esa combinación de prudencia y progresión sostenida puede ser su mayor fortaleza a largo plazo. El hecho de que sea argentino, que sea el primer piloto de su país en F1 en más de 2 décadas, le da un extra de motivación y apoyo mediático. Eso puede ayudar, siempre que mantenga los pies en la tierra. Cualquiera de estos factores por sí solos no basta, pero la combinación hace que sus números tengan más peso del habitual. Tenemos un piloto joven que, en apenas 2 años, está generando datos que muchos novatos no alcanzaron en sus primeros periodos. Su ritmo en condiciones adversas, sus kilómetros completados, su progresión, todo apunta a que puede ser una figura relevante en la Fórmula 1. Eso, para un amante del deporte motor de más de 45 años, es refrescante. Viene nueva sangre, viene promesa, viene un latinoamericano con potencial. Ahora bien, hay que matizar. No está aún entre los más rápidos, no tiene victorias, no tiene podios en Fórmula 1. La máquina importa muchísimo, el equipo importa muchísimo. Pero lo que está haciendo es acortar la curva de aprendizaje, lo cual es un buen indicador. ¿Y por qué esto importa para usted? Si usted sigue la Fórmula 1 desde hace tiempo, puede ver en Colapinto un nuevo nombre al que seguir, una historia en desarrollo. Si usted se acerca ahora al deporte, puede tener un punto de entrada interesante, un piloto joven, accesible, con motivación, en una categoría global. Antes de ir al último tramo, le invito, si le gusta contenido como este donde analizamos datos, historias, pilotos emergentes, y lo explicamos claro y sin complicaciones, haga clic en suscribirse y active la campanita para no perderse los próximos vídeos. Nos encantaría tenerle como parte de nuestra comunidad. Para finalizar, estemos atentos a cómo evoluciona Colapinto en las próximas temporadas. ¿Logrará podios? ¿Podrá estar con los de arriba? Será fascinante de ver. Gracias por haber estado hasta aquí. Si le gustó este vídeo, dé un me gusta, compártalo con otros aficionados al motor, y deje en los comentarios qué otro piloto joven le gustaría que analicemos. Recuerde suscribirse para no perderse futuros análisis. Hasta la próxima y que disfrute de la velocidad.